Y ahora yo te voy a hablar sobre la justicia. Es el regalo del Padre para este año y esto es muy importante. Y así como estamos, solamente vamos a darle gracias al Padre. Padre, gracias por esta palabra que hemos recibido y Padre, la recibimos. Que tu palabra haga el efecto por el cual tú la enviaste. Y Jesús dijo: ya por las palabras que yo les he hablado, vosotros estáis limpios. Sigue limpiando nuestra vida. Y ahora yo te pido, Padre, que sigas desafiando nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, lo que te quiero decir que somos privilegiados. Ya cruzamos el año 2023 y ahora entramos al 2024. Y somos privilegiados por eso, pero también somos privilegiados por las buenas nuevas, que es el poder de Dios. Y la verdad, somos privilegiados porque hay palabra, porque hay revelación, porque somos un grupo, porque somos un equipo, porque somos la familia de Dios y porque somos hijos de Dios. Y creemos y predicamos aquí en este lugar el mensaje de las buenas nuevas. Y Pablo dijo algo que es muy poderoso en Romanos capítulo 1, en el verso 17. Dice que él no se avergonzaba del evangelio porque era el poder de Dios. Y ese es el regalo. Y eso es lo que hoy yo te entrego. Estaba yo orando y no sabía en cierta manera qué era lo que iba yo a compartir. Y es esto. Y es esto lo que hoy quiero que tú lo tomes, que tú lo recibas. Y a los amados que nos siguen a través de las redes, también reciban esta palabra. Tomen esta palabra en el nombre de Jesús. El regalo del Padre es su justicia. Somos privilegiados gracias al Padre porque pasamos y estamos montados ya en este año que empieza a arrancar. Estamos en las primeras horas y lo que nos depare este año. Pero somos privilegiados porque tenemos las buenas nuevas, y las buenas nuevas es el poder de Dios. La palabra de Dios es muy sencilla. Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios no envió al mundo al Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo. ¿Y quién se condena? Aquel que lo rechaza. Este mensaje, este es el mensaje transformador, porque este es el poder de Dios. Ese es el mensaje que necesita nuestra familia, que necesitamos nosotros, que necesita nuestra comunidad, que necesita nuestra sociedad, que necesita nuestra nación. Necesitamos empezar con este año, y por eso el mejor regalo es hoy lo que el Padre te da, y que se abra esa conciencia. Hay miles, hay millones y millones de personas que tienen miedo, que están en depresión, que están en angustia, que están ansiosos, que están en derrota, que están sin esperanza, que están atados a las adicciones de todo tipo. Y las personas no se atreven a salir. Pero estoy seguro que cuando escuchen el mensaje, cuando escuchen el regalo de Dios, ellos van a experimentar libertad, sanidad, bendición de Dios en sus vidas. Este año y todos los años y toda la vida y cada día siempre va a ser un día, un tiempo, un año de desafíos. Y necesitamos nosotros un poder, y ese poder el Padre nos los ha dejado. El evangelio consiste en la revelación de la justicia de Dios como un regalo. Y esto debe de quedar bien claro. Eso transformó, esto cambió, esto en cierta manera arrasó, cambió naciones, cambió a nuestra humanidad, porque es el poder de Dios. Y la justicia de Dios es como un don, es un regalo. Es el don de la justicia, es lo que nos hace libres, lo que nos hace que las personas podamos vivir diferentes, plenamente. Lo torcido
será enderezado. Este don es tan potente. Y no os voy a dar licencia para pecar, no, pero el don de la justicia es tan potente que la persona puede estar inclusive equivocada en su manera de actuar y de hacer, y el don lo va a corregir y tiene la capacidad para entrar delante del Padre. Y quiero ir a Romanos capítulo 9, en el versículo 30, y vamos a empezar a ver. Y estas son las buenas noticias que tenemos que entregar. Esto es lo que necesita nuestra nación. Esto es lo que necesita la gente. Necesita buenas noticias. Y las buenas noticias las tenemos nosotros. Las buenas noticias que transforman están aquí en el Evangelio. Quiero ir a Romanos capítulo 9, versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, y los gentiles son los no judíos. Ese fue el dilema de Pablo. Él trataba con el pueblo judío, el pueblo que creía que se lograba ser justos por las obras de la ley. Y Pablo les dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pablo aquí está hablando y les dice, y está desafiando a los judíos y les dice: ¿sabes? Los gentiles que no guardan las 7 fiestas, los gentiles que no guardan Torah, los gentiles que no saben de 10 mandamientos, que no saben nada de Dios, todo lo que nuestros antepasados nos heredaron. Sin embargo, ellos han alcanzado la justicia de Dios. Y ustedes no. Eso fue fuertísimo para los escuchas, para la gente judía que escuchaba a Pablo. Versículo 31, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Dice en el versículo 32, porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley. ¿Y qué significa eso? Que los gentiles sí la alcanzaron, la justicia de Dios. Los gentiles alcanzaron la justicia de Dios porque escucharon con fe. Porque si nosotros queremos alcanzar la justicia de Dios, es imposible. Nosotros estamos llenos de defectos. Nosotros tenemos muchas deficiencias. Nosotros tenemos pésimos, malísimos hábitos. Nosotros, por nuestro esfuerzo, por nuestra humana capacidades y habilidades, simplemente no sirve para nada. Pero sin embargo, Dios dice: tú eres justo. Y la única manera que tú eres justo es que lo tienes que tomar por fe. Tienes que recibir mi don de la justicia como fe. Y por eso es muy importante. Por eso que lo estuve meditando y creo que algo que va a transformar. Antes yo entraba en ansiedad. Antes entraba yo y me preocupaba y me ocupaba y no había resultados. Yo creo que hoy tenemos algo que entregarle al mundo. La idea es primero que nos caiga. Primero es que esto se te revele. Que la justicia es un don que viene por parte del Padre. Simplemente por la obra maravillosa que Jesús hizo en el Calvario, nosotros estamos bien delante del Padre. Podemos entrar confiadamente al trono de su gracia y podemos recibir el oportuno socorro. Y es importante la palabra oportuno. Si una persona necesita un médico, ya murió, y aunque lleguen 20,000 médicos, eso no fue oportuno. Ya no sirve para nada. Y el recurso del Padre, el socorro del Padre siempre es oportuno. Por eso tenemos nosotros que hacer algo que es importante y es tan elemental. El Evangelio, su base es la justificación por la fe. Es simplemente por fe. Nosotros somos justificados simplemente por creer por lo que Jesús hizo en esa obra perfecta que Él hizo en el Calvario.
Muchos pueden dar mucho dinero, muchos pueden ayudar mucho, muchos se pueden involucrar, inclusive una persona se puede convertir en misionero y hacer cosas maravillosas. Y eso está bien, pero no es suficiente delante de la presencia del Señor. Si nosotros pretendemos justificarnos a través de nuestras obras y no por la fe, nosotros simplemente son obras muertas que no nos sirven absolutamente para nada. Lo que Pablo nos está enseñando aquí, que nosotros somos justos por medio de la fe. Y algo que tenemos que hacer tan elemental es confesar. Simplemente es confesar que tú y yo y todos aquellos que creen en ese sacrificio perfecto que Jesús hizo en el Calvario, nosotros somos la justicia de Dios en la tierra. Ahora, yo pregunto, ¿por qué los judíos recibieron y los judíos no consiguieron aquello que ellos estaban buscando? ¿Por qué? Porque ellos no lo recibieron por fe. Ellos no lo hicieron a la manera de Dios, ellos lo hicieron a su manera. Y por supuesto que los judíos estaban intentando acercarse a hacer lo justo delante de Dios, pero no lo alcanzaron porque lo hicieron a su manera, a través de obras. Y eso es lo que la mente apela, y eso es lo que la mente, entre comillas, alcanza paz, entre comillas. Pero lo único en donde nosotros podemos alcanzar paz es a la manera de Dios, y es a través de fe. Los judíos pensaban que la única manera de hacerte justos delante del Padre era hacer lo correcto. Y por supuesto, tenemos que hacer lo correcto. Debemos de hacer lo correcto. Pero no por eso nosotros llegamos a ser justos. Los gentiles que estaban perdidos en sus delitos, en sus pecados, alcanzaron la justicia de Dios. Y los judíos que estaban enfrascados en hacer una serie de rituales y de esas cosas que enseña la ley, sin embargo fracasaron. Por eso dice Pablo que Cristo es el tropiezo. Cristo es realmente una piedra de tropiezo para los que no creen, porque para nosotros Cristo es nuestra justicia. No somos por nosotros mismos la justicia por nuestras fuerzas, somos la justicia de Dios porque somos justicia de Dios en Cristo por lo que Él hizo en el Calvario. Y algo tan elemental tenemos que confesar. Por eso el regalo para este año es que tú recibas la justicia de Dios como un regalo, no como un esfuerzo. Eso nadie lo puede alcanzar. Romanos capítulo 9. Sigo en el capítulo 9, en el versículo 32, en la segunda parte. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Versículo 33. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Casi en todos mis mensajes. Y eso te da una valentía, y eso te da una fuerza, y eso te da una seguridad. Cuando tú sabes que lo que tú tienes es el poder de Dios. México necesita ser cambiado, y solamente lo cambia el poder de Dios. Personas que humanamente no van a ser cambiadas, solamente es a través del poder de Dios. Y cosas como sanidades y otros tipos de cuestiones, el poder de Dios lo puede cambiar. El que cree, todo le es posible. Por eso nosotros no nos avergonzamos. Voy a ir a Mateo capítulo 31. En esa parte de Mateo hablan en el contexto de cosas materiales, de vestido, hablan de comida, hablan de cosas cotidianas que las personas necesitan. Y Jesús en el versículo 31 dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Empecemos este año
a la manera de Dios, no a la manera del mundo, afanándonos, diciendo, hablando. En la palabra hay poder. Versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y qué bueno las metas materiales, las metas profesionales y toda una serie de metas que necesitamos mientras caminamos en esta tierra. Está bien. Jesús aquí les llama todas estas cosas. Pero dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Padre sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. Y viene aquí lo que hace diferente. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí quiero subrayar algo que es importante. No está mal decir cosas en la iglesia. No está mal pedir cosas en la iglesia. No está mal pedir por una casa. No está mal pedir por un mejor trabajo. No está mal pedir que a nuestros hijos les vaya bien en las cuestiones materiales. Eso no está mal dentro de la iglesia. Y eso no es materialismo. No está mal hablar de las cosas, de las metas, de los sueños, de los propósitos de un año. No estaba mal hablar inclusive de dinero. Lo que está mal, y yo diría re mal, es hablar del amor al dinero, de hablar del amor a las cosas, que es muy diferente. Jesús está hablando de cosas físicas, de cosas de la vida, de cosas materiales, y nos dice en el versículo 31: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Versículo 32: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Voy a hacer un apéndice aquí. Romanos 14, 17 nos dice: porque el reino de Dios no consiste en comida, en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es algo que viene de afuera hacia adentro y entra a nosotros y ese es el reino de Dios. No, el reino de Dios es justicia que está dentro y sale hacia afuera. Y la fe no hace acepción. La fe nos hace que seamos aceptados al Padre y nos hace favorecidos por el Padre o para el Padre o para Dios. Eso significa que somos agradables ante Dios, justos por la fe en Jesucristo. Eso es algo muy importante. Eso es fundamental. Sin eso lo demás no funciona. Por eso el mejor mensaje, el mensaje de las buenas nuevas, que Dios es amor. Que Dios es amor. Que cómo es posible, siendo enemigos de Él, cómo es posible que nos ama tanto, que nos entregó a Jesús. Eso está de locos. Entonces tú te das cuenta, entonces la gente se da cuenta que es muy importante, que realmente son amados, que no son indiferentes a Dios. Y eso es la fuerza que necesita el hombre. Eso es lo que transforma vidas. Eso es lo que cambia vidas. Eso es lo que realmente cambia ciudades, pueblos, naciones, comunidades. Y eso es lo que necesita escuchar la gente. Y Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas van a ser añadidas. El anhelo de mi Padre Celestial, el anhelo mío, es que nos vaya bien. El Padre quiere lo mejor. Compartíamos en el último mensaje de ayer: Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para este año.
Él quiere que te vaya bien. Él quiere que nos vaya de maravilla. Pero la única manera es que tú aprendas que la justicia de Dios, el ser justificados ante Dios, es un regalo. Que eso ni tú, ni yo, ni nadie. Eso fue precisamente lo que cambió en 1517 al mundo religioso. Ahí se levantó la reforma. Eso es la reforma, no por obras. Y sin darnos cuenta, a veces entregamos un evangelio con obras, fe más obras. Y eso es obra muerta. Y no significa que no hagamos obras. Las debemos de hacer y ahorita los vamos a poner en su lugar adecuado. La justicia en el Nuevo Testamento, cuando nos habla de justicia en el Nuevo Testamento, nos habla de justicia siempre como regalo. Cuando tú buscas su justicia cada mañana y le dices, yo soy la justicia de Dios por fe, tú estás en línea. Pero si tú te levantas en la mañana y te sientes muy bien por todo el bien que tú hiciste y descansas y te acercas a Dios porque te sientes satisfecho o satisfecha por todo el bien que tú hiciste y le dices, bueno, nuevas son tus misericordias, algo no está bien ahí. Aunque hiciste algo bueno, estás descansando en esas obras. Por supuesto, la justicia va a traer obras, va a traer buenas obras. Entonces, ¿cómo hago esto? La palabra de Dios aquí nos enseña cómo lo podemos hacer. Con tu boca, tú declaras, con tu corazón tú crees. Y entonces, tú lo declaras con tu boca y tú lo crees en tu corazón. Vamos a ir a Romanos, a la manera de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Yo te quiero decir que Dios es bueno. Y Él ha traído la salvación. Y Él ha traído la bendición muy cerca de nosotros, muy cerca de ti. Cuando el mundo se perdió y el mundo ya no le importó estar perdido y el mundo se fue muy lejos de Dios, hacer y deshacer, y Dios dijo, esto ya no tiene remedio. Entonces Dios lo que hace, Dios se acerca al mundo en forma de su hijo, en forma de un bebé, y bajó como bebé y vino tan cerca a la humanidad, tan pecaminosa y tan contaminada y tan lleno de pecado y de suciedad, que los empezó a tocar y los empezó a sanar. Y su santidad no fue el obstáculo, porque su gracia era la razón por la cual Él vino. Por ejemplo, cuando venían a Jesús los enfermos, los paralíticos, los cojos, los ciegos, los leprosos, la gente que tenía algún problema, venía a Jesús, pues ellos eran pecadores y Jesús era santo. Y sin embargo, todas aquellas personas que lo tocaban con fe, ellos recibían, ellos eran sanados. Y después tú sabes de que Jesús se regresó al cielo y está a la diestra del Padre, y eso es bien cierto. Pero Dios nos bendice cuando estamos cerca de Él. Y Dios no se encuentra lejos. Dios no está lejos, Dios no está en una estrella, Dios no está en otra galaxia. Dios está tan cerquita de nosotros. Se encuentra en tu boca y se encuentra en ti. Está tan cerquita de nosotros. Dice en el versículo 8, en Romanos 10:8, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Siempre está en tu boca. Y si lo crees en tu corazón, eso cae. Entonces, cuando declaramos con nuestra boca,
eso va a caer en nuestro corazón. Las personas han dejado de confesar que son justos. Y yo te digo, no hay que cansarnos. Algo que tenemos que hacer, algo que tenemos que decir, algo que tenemos que creer para entrar en el reposo del Señor, para entrar en la bendición del Señor, para entrar en lo sobrenatural del Señor. Tenemos que confesar las veces que sean necesarias, que somos la justicia de Dios. Dice la palabra ahí en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. La forma en la cual nosotros obtenemos las bendiciones de parte de Dios no es haciendo, sino es hablando. Dirán, pero pastor, ¿no se está contradiciendo? Te estoy hablando conforme a la palabra. Por eso, una de las cosas que debe de quedar claro, uno de nuestros eslogan aquí en la iglesia es creando una conciencia de bendición. Y lo que nos crea una conciencia de bendición es la palabra, es el conocimiento de la palabra. Tenemos que decir, yo soy la justicia de Dios en Cristo. ¿Cómo es eso? Cuando vino Jesús y Él murió, uno de los versículos poderosísimos para mí es 2 Corintios 5:21. El justo por los injustos. Jesús, ¿verdad? Tomó tu pecado, fue a la cruz, lo castigaron por tu pecado y Él nos entregó su justicia. Ese es el don de la justicia. Y por eso ahora nosotros en Cristo somos su justicia. Tú ni yo somos nada por nosotros mismos. Si yo fuera algo por mí mismo y tú fueras algo por ti mismo, o fuéramos algo por nosotros mismos, nosotros no somos nada. Somos unos viles pecadores, somos absolutamente depravados, somos hombres sin moral. Es lo más perverso que hay el hombre. El hombre es lo más perverso que hay. Ese es el corazón del hombre. Y en ese sentido, muchos nos están haciendo creer que el gen Y de la mujer es superior al gen X del hombre. Y te dicen, las mujeres son menos corruptas. Por eso necesitamos a una mujer presidente, porque son menos corruptas. Y nos han metido eso. Eso no es cierto. El gen Y de la mujer y el gen X del hombre son tan corruptos. ¿Quién pecó primero? ¿Adán o Eva? Finalmente, aunque haya sido Eva primero y Adán después, los dos son corruptos. Es la ley del pecado que está dentro de nosotros. ¿Y por qué pecan? Porque somos carne. La ley del pecado de la muerte está intrínseca en el hombre y en la mujer. En Cristo nosotros somos la justicia de Dios. En Él somos la justicia de Dios. Y tú puedes entrar con toda la confianza delante de la presencia del Padre. Eso es muy importante que tú entiendas. Necesitamos a Dios de aliado, necesitamos de su presencia, necesitamos de su favor, necesitamos de su potencia, necesitamos de su poder para que este año nos vaya bien. Es que muchos dicen, es que yo soy muy humilde, es que soy tan humilde y pues yo no puedo decir que soy la justicia de Dios. ¿Cómo? Si me enojé con mi esposa, ¿cómo voy a hacer? Soy pecador, pecadora. Pues yo necesito hacer algo. Si pensamos de esa manera, que le queremos echar una manita a Dios, porque así está la religión, es fe más obras. Y ¿sabes lo que le estamos diciendo a Dios? ¿Sabes qué, Dios?
la neta del planeta, tu regalo de la justicia, le falta algo. Dame chance, yo le pongo para que sea completo. Si lo hacemos así, estamos bien tronados, bien ponchados, porque queremos alcanzar a Dios con nuestra justicia. Y es por fe. Pero cuando tú le dices a Dios en voz alta, yo soy la justicia de Dios en Cristo Padre, ¿sabes lo que le estás diciendo al Padre? Tú le estás diciendo, Padre, yo soy la justicia de Dios en tu Hijo Jesucristo, en tu amado Hijo. Yo estoy creyendo en esa obra perfecta que Él hizo en la cruz, y no estoy creyendo en mis buenas, apestosas, buenas obras. No, porque esas apestan, huelen feo, son asquerosas. Yo soy justo y me puedo presentar delante de ti por lo que hizo mi amado Señor, por esa obra perfecta. Y cuando lo declaras en voz alta, tú le estás recordando al Padre cuando dices, yo soy la justicia en Dios, en Cristo. Eso es lo que tienes, y eso es lo que tenemos que empezar a declarar todos los días a partir de hoy. Yo soy la victoria, yo soy la justicia de Dios en Cristo. No, pero es que el hermano Panchito se enojó con su hermana Juanita y dice, pala, ¿cómo voy a ser? ¿Cómo soy la justicia de Dios? Eres la justicia de Dios en Cristo. Pero es que eres la justicia. ¿Sabes lo que estás haciendo adentro en tu conciencia? ¿Sabes lo que le estás diciendo a tu ser? Se está transformando. Jesús te está transformando de adentro hacia afuera. Ese es el reino. Ese es el reino de Dios. No es algo de afuera hacia adentro, es algo de adentro hacia afuera, y empieza a trabajar. Y cuando lo declaras, tú le estás diciendo, Padre, recibe la obra maravillosa de mi amado Salvador como un aroma grato delante de tu presencia. Y el Padre dice, mi hijo, qué bonito huele, qué lindo huele. Es como Esaú, ¿verdad? Que su padre Isaac quería bendecirlo y se fue porque él era el primogénito. Pero su madre Rebeca, que amaba más a Jacob, le dijo, oye, pero es que yo soy lampiño, ponte la ropa de Esaú. Y cuando lo olió, te me escuchas como Jacob, pero hueles como Esaú. Y lo bendijo. Es igualito. Nos ponemos el ropaje de Jesús y el Padre no te mira a ti, no me mira a mí, sino mira a Jesús. Es mi hijo. La ofrenda que Él hizo en el Calvario entra como un aroma grato delante de tu presencia. A ver, repite conmigo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Ahora vamos a Mateo capítulo 6:33. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí la palabra añadido en el griego, aquí trae una connotación de agregar, que significa, porque vamos a decir que significa agregar o sumar. ¿Y qué te va a agregar si tú buscas su justicia? Si tú eres su justicia. Los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué buscan? Ropa, comida, salud, bendición, que a tus hijos les vaya extraordinario. Y todas estas cosas os serán añadidas. Y te añade estas cosas porque tú eres la justicia de Dios en Cristo. Por eso dice Pablo en Romanos 10:8, cerca de ti está. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y entonces cuando tú despiertes, lo primero que vas a decir, soy la justicia de Dios en Cristo. ¿Te puedes imaginar? Tu conciencia se empieza a limpiar. Una de las cosas que yo he aprendido, que uno aprende mucho cuando le pregunta a uno a Dios.
A veces Dios te responde inmediatamente, que son las de las pocas veces, que son las excepciones. Y en otras ocasiones te va a responder después de los días, después de los meses, y así. Y te va a responder leyendo la palabra, a través de una prédica, a través de algo que sucede. Y la gente que está renovada en su mente sabe que es Dios el que está hablando. Y escuché a un varón decir, que le pregunta al Señor y le dice, que Dios le dice, ¿por qué tienes que enseñarle a la gente a mentir? Perdón, le hace la pregunta a Dios a este varón y le dice, a ver, ¿tú le tienes que enseñar a la gente a mentir? ¿Tú le tienes que enseñar a un niño a que mienta? No. ¿Tú tienes que enseñarle a una persona para que haga trampa? No. ¿Tú tienes que enseñarle a las personas a que roben? No. ¿Y por qué no le tienes que enseñar a las personas que hagan trampa, que roben, que mientan, que hagan cosas malas? Porque eso está dentro. Porque ese es el pecado que heredamos de Adán. Y ahí está dentro, está intrínsecamente. No es un problema de gen X o Y, como nos lo están queriendo vender. O sea, no es género. Esto es algo que está dentro de nosotros porque heredamos de Adán. Ese es el pecado. Y Dios le pregunta a este varón de Dios, oye, ¿por qué estás tan preocupado en enseñarle a las personas que se convierten, a los justos que ya eran pecadores y que ahora son justos, a hacer lo correcto? ¿No te acuerdas que a ti nadie te enseñó a hacer lo malo? Simplemente salió. ¿Y por qué salió? Porque Adán y Eva cayeron y así pasó el pecado y el pecado. Y dieron a luz a los hijos y los hijos traen esa semilla. Pues yo te quiero decir algo, que esa justicia tarde o temprano va a salir. Y va a salir. Solamente lo que hay que hacer es hacer conciencia de esa realidad. Tú tienes que hacer conciencia de qué realidad, de que tú eres justo. Entonces tú cuando ofrendas, cuando diezmas, cuando haces algo, lo estás haciendo movido porque eres un hombre y una mujer justa. ¿Aló? ¿Estamos aquí? Aquí hay amados, amadas que son gente justa. De veras, amados, tenemos que entregar este mensaje. La gente va a ser cambiada. Y con esto yo ya cierro. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, solamente por uno reinó la muerte. Las cosas fueron añadidas, pero al revés, las cosas malas. ¿Quién trajo la muerte? Adán, el primer Adán, y de ahí se transmitió. ¿Y cómo ha reinado la muerte? Terrible. ¿Cómo está el mundo? Terrible. Y más si traemos una herencia, nuestras raíces ancestrales. Era gente sanguinaria, gente que se comía un ser humano. Sí, los aztecas eran los más fieros, eran lo más salvaje que había. De ahí venimos, por eso pues traemos unas raíces tremendas. Por eso tanta muerte, tanto crimen que hay. Ahora, sigo aquí en el versículo. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, a ver, digan conmigo, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La abundancia de la gracia. Dios no quiere que tú tengas poca gracia, que tú tengas abundante gracia. La abundante gracia. El don de la justicia es poderoso. El don de la justicia no es una recompensa. El don de la justicia, ¿qué es? Un regalo. Es un regalo el don de la justicia.
nosotros recibimos ese don de la justicia. Y por eso debemos estar nosotros constantemente y continuamente declarando todos los días, confesando que somos la justicia de Dios en Cristo. Hoy en la mañana dice la palabra ahí en Judas. Con esto voy a ministrar ya. Y le voy a pedir al grupo de alabanza. Dice la palabra ahí en Judas que debemos de edificarnos orando en el Espíritu Santo. Y en la mañana me levanté y había una necesidad tan fuerte dentro de mí de hablar en otras lenguas. Y empecé a edificarme en mí mismo. ¿Qué decía? Yo no entendía yo qué decía, pero había un fluir dentro de mí. Empecé a soltar. Me edifiqué. Tenía yo una fuerza por dentro hacia afuera. ¿Sabes? El reino de Dios es algo que es de adentro hacia afuera. Por eso algo que es muy importante, nos debemos de establecer en la justicia de Dios en Cristo. Esto es lo que el Padre quiere para este año 2024. Va a haber situaciones, va a haber situaciones. Van a venir desafíos, van a venir desafíos. Van a venir pruebas y luchas, van a venir pruebas y luchas. Imagínate siendo el primer día del año. En Japón, tremendo terremoto, ¿de cuánto? 7.6. Se veían las imágenes, tremendo, tremendísimo. Hermanos, vamos a enfrentarnos en este año a serios desafíos. Y como decía yo en el mensaje el que envié en la madrugada, a veces los muros van a parecer montañas, a veces van a aparecer los obstáculos que no los vamos a poder superar. Pero yo te digo una cosa, que no hay nada arriba, nada abajo. No hay ni prueba, ni tribulación, ni la muerte, ni la vida. No hay absolutamente nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Si el Padre no escatimó a su Hijo cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, imagínate cómo no nos va a dar todas las cosas. Hablar de todas las cosas no es pecado. Todas las cosas que tú necesitas. Por eso yo quiero que te pongas de pie, amado, amada. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Padre. Y yo de todo corazón, yo quiero que todos los días tú te levantes y digas: yo soy la justicia de Dios en Cristo. La santidad es otro tema. La santidad, hay unos más santos que otros, pero la justicia, nosotros estamos bien delante de la justicia de Dios. Tú no eres más justo hoy, o no vas a ser más justo en este año 2024 que en el año 2023. Tú fuiste justo en el año 2023, el mismo nivel que tú vas a hacer en el año 2024. Pero eso te abre y puedes accesar al Padre y recibir el oportuno socorro. Pero sí debemos anhelar ser más santos en este año, limpiándonos, guardándonos, obedeciendo al Señor. Eso es santidad. Eso es santidad. Quiero que cierres tus ojos, amado. Padre, revela la justicia de Dios en Cristo en cada hijo y en cada hija. Que este año que inicia, que ha nacido, puedan tomar y armarse de esa realidad poderosa. Tenemos el evangelio de las buenas nuevas. Lo que Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios. Es el poder
para cambiar vidas, para transformar vidas. Que la gente cuando escuche del evangelio, de las buenas nuevas, que las personas puedan ver, puedan realmente ver esa transformación en sus propias vidas por un poder superior que es el poder de Dios. Señor, abre caminos, abre brechas, que en este año tus hijos y tus hijas estén conscientes y claros y clarísimas ellas de que son la justicia de Dios en Cristo por la obra perfecta y maravillosa que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo hizo en el Calvario. Padre, te damos muchísimas gracias. Ahora estamos conscientes que siendo tan viles pecadores, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que había un olor espantoso de suciedad y de muerte en nosotros, entregaste a lo más amado, a tu Hijo Jesucristo. Gracias por amarnos. Revélanos tu amor en este año. Revélanos tu amor, que es grandísimo, Padre. No es que nosotros te amemos a ti, no, es que tú nos amaste primero. Abre nuestra conciencia, Espíritu Santo, abre la conciencia. Espíritu Santo, toca, fluye en el nombre poderoso de Jesús. Que podamos ser heraldos de estas buenas nuevas a la familia, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a esta ciudad. Yo sé que cuando explote esto en cada vida, esto va a ser una explosión continua, en serie, y miles y millones en nuestro país, en nuestra nación y en otras naciones vendrán a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y te doy gracias. Si hay alguna necesidad, Padre, suple, Padre, sana, Padre, en el nombre de Jesús. Presentamos este año 2024 delante de tu presencia, para que tú lo bendigas y lo detones de una manera poderosa y gloriosa, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Padre.